Bueno, ahí Yo empezamos. capaz, Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí, Estela? para el miércoles ya me fijo a ver si ya puedo instalarme el otro Camtasia. Así ya. Bueno, ahí vamos a ver qué sale. Les pedimos a todos que, bueno, estamos teniendo problemas con los soft para grabar, porque por ahí tenemos versiones gratuitas y se cancelan. Bueno, ha sido complicado, así que vamos a hacer un intento hoy, en la clase de hoy, a ver si podemos grabarla. Si no, bueno, igual también le pedimos a algunos de ustedes, si tiene algún soft de grabación, si también puede grabar. Si no, vamos a hacer tramos cortitos. De todas maneras, el material siempre se lo subimos igual al aula, por más que no esté la grabación completa de la clase, le subimos todo el material que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, en primer lugar, lo que quería hablar en la clase de hoy, para que tengan idea y nos ubiquemos, lo que vamos a ver es poder cerrar con el trabajo práctico número 3 y número 4. Yo les voy a hacer una presentación de aplicaciones de derivadas completa, una que había preparado para el año pasado en la clase y se me traspapeló este año, no se las había dado, así que yo ya la subí al aula y la voy a desarrollar en el día de hoy, por ahí más rápido para que la vean nada más. Y bueno, ustedes pueden hacer consultas entonces del trabajo práctico número 3 y número 4 para darle un cierre. Así el día miércoles podemos empezar con la próxima unidad, que es integrales. Así que bueno, esto ya lo fuimos avisando a los alumnos que se ingresaron previamente, así que les pido a los que no me habían escuchado que pueden ir poniendo en el chat cuáles son las consultas que tienen, ¿sí? De esos trabajos prácticos. Así después nos vamos organizando. Bueno, antes de empezar con el tema, lo que quisiera es hablar un poquito sobre el cuestionario obligatorio, ¿sí? Y para ver cómo nos vamos a manejar de ahora en más siempre. Nosotros les hemos hecho como simulacros, digamos, de evaluaciones con lo que fueron las tareas previas de autoevaluación y los cuestionarios también previos, para que supieran cómo se manejaba el recurso. Lo que nosotros pretendemos es que cuando son estos cuestionarios obligatorios, respeten todas las consignas y las aclaraciones que se les da, ¿sí? Para hacerlo. Es decir, entrar al cuestionario, recorrerlo, enviar el cuestionario, y el archivo soporte es indispensable. No se considera, y se lo hemos puesto también en todas las consideraciones, no se considera perdón que no destilde el sonido, no se va a considerar el cuestionario si no está acompañado del archivo soporte. Es decir, la evaluación en sí, sobre la cual se va a calificar y se va a ver qué fue lo que resolvieron, es el archivo soporte. El cuestionario es un recurso que utilizamos, que es muy bueno, del aula virtual, de la plataforma Moodle, que nos permite tener un banco de preguntas grande para que no a todos les toquen las mismas preguntas, ¿sí? Eso lo organizamos nosotros. Entonces es una forma de selección, como sería de temas. Si estuviéramos en una clase presencial serían distintos temas que les tocarían. Y el archivo soporte es importante, es como si ustedes no hubiesen entregado la hoja, ¿sí? No, vamos a relacionarlo con la presencialidad, es como si hubiesen asistido al parcial, hubiesen mirado la hoja con la ejercitación y después no entregan la resolución. Entonces, eso quería que les quede claro a todos, y no tiene validez. Por otro lado, salvo un par de excepciones, que hay alumnos que ya se han comunicado directamente conmigo, que tienen problemas de conectividad, a todos les pido que todas las comunicaciones se hagan a través del aula virtual. Los archivos soportes los tienen que enviar en la tarea, ¿sí? En el archivo, en el recurso tarea, en donde dice enviar archivo soporte del cuestionario. No pueden enviar a nuestros mails, ¿sí? Estos mails fueron también por consultas al inicio de la cursada cuando tenían inconvenientes. Saben que nosotros contestamos a la brevedad posible a través del aula, así que es importante que los archivos estén enviados ahí. Quienes no saben, nosotros estamos en varias materias, con alumnos, clases muy numerosas, más allá de otras ocupaciones que tenemos, por ahí en otro ámbito también, de nivel medio. Entonces recibimos muchísima cantidad de mails y se traspapela todo. Y una forma de organizar, ni siquiera nos alcanzan los espacios, ni en la nube, ni en las computadoras. Una forma de organizar y de justificar y de que se vea en forma clara y de manera oficial que ustedes entregaron la evaluación es
el recurso este que se encuentra en el aula virtual y nos quedan todas las entregas bien organizadas. No es un capricho nuestro, sí que no queremos contestar ni recibir mails. Es una forma organizada. Es la forma que tenemos para recibir y archivar el material que ustedes entregaron de manera oficial. No sé si tienen alguna consulta para hacer, chicas, o quieren agregar algo más. Pero por otro lado también, el tema del horario, ¿no? Más allá de que la importancia de la entrega, el horario está puesto y está estipulado, ¿sí? Una vez que abren el cuestionario siempre tienen 2 horas. En este caso han visto que no era necesario desarrollar ni contestar nada. No siempre va a ser así. Pero ustedes tienen que estar atentos, no le podemos anticipar todo lo que va a suceder. Pero se dan cuenta que iban viendo y se les aclaraba en todas las preguntas que no desarrollaran. Alguno contestó algo en ese espacio, no está mal tampoco, ¿sí? Que contesten algo, pero el archivo soporte era importante. Y había un horario, ¿sí? Tanto para el cierre del cuestionario como para la entrega del archivo soporte. Y esos horarios de entrega quedan registrados. Si entregan fuera del horario, es como que entregaron fuera de la hora en que se tomó el examen parcial. Entonces es importante, no se van a considerar los trabajos que fueron entregados con posterioridad, ¿sí? Tienen que tomarlo con la seriedad que corresponde. Algunos me han mandado mails o mensajes a Instagram pidiendo disculpas y dándose cuenta de que es una irresponsabilidad por parte de ustedes, pero tengan en cuenta que nosotros no podemos estar contemplando absolutamente todos los casos, ¿sí? Por las demoras. Entonces es importante que cumplan y estén en el momento que ustedes tienen que hacer una evaluación con la seriedad que eso conlleva, ¿sí? Si lo que se exige es esto de entregar el archivo, tienen que preocuparse, no sé, ensayar días antes cómo se genera un PDF, han tenido formas también de ver cómo se hacía esto en las entregas de las tareas. Entonces es algo que ustedes tienen que intentar de resolver, los hemos ayudado, podemos seguir ayudándolos, pero tienen que cumplir en el momento con los tiempos y las consignas que se les dan. No sé si hay alguna duda que quieran hacer los alumnos o si quieren agregar algo más, las chicas. No, que por eso nos extraña y nosotros en el sistema vemos todo, vemos a qué hora entran al cuestionario, cuándo lo resuelven, qué es lo que miran, cómo navegan. Nosotros podemos acceder a toda esa información. Entonces no entendemos cómo, iniciando el cuestionario a las 12, a las 10, terminando a las 12 el cuestionario, son las 3 de la tarde, que tenían 3 horas, y no pudieron subir una resolución porque se le venció el plazo. No estamos pidiendo que esté todo, a ver, se entrega como un parcial, yo lo resuelvo, trato de ser lo más prolijo, si en alguno me equivoqué, vuelvo a rehacer eso, pero no le estamos pidiendo prolijidad, se entiende que es un parcial, ¿sí? Entonces, a nosotros poder ver eso, por eso nos extraña que se hayan vencido los plazos, que no puedan subir, que les dé error. Es muy raro cuando 40 personas subieron y justo les dé error. Por eso, por ahí cuando es así y les presenta error la plataforma, eso sí, nos tienen que hacer la captura, pero la captura donde les muestre el error y nos lo envían. Como ser ahí a María que le dice error del servidor. La verdad que no entiendo si has podido y tenías conectividad, por ahí es muy baja, es rarísimo. Pero si es así, hacer la captura y mandar para tener esa justificación con la captura en mano para poder habilitar. Lo otro que dice Fabi, nosotros vemos cuánto se demora en entregar la tarea o el archivo. Esas personas que entregaron atrasados ahora estarán condicional, veremos cómo está para ver si se va al recuperatorio o no, o cómo lo vamos a manejar con Fabiana, con las chicas. Pero es eso, el que es demasiado tiempo, tenían mucho tiempo para poder subir el archivo. Nada, Fabi, eso por ahora. Hola, sí. Sí, bueno, como dijo Estela, no tenían tiempo y bueno, es así. Cualquier cosa, como dijo, está bien que hagan una captura de pantalla. Cuando dicen tengo un problema de entregar, hacen la captura y se ve el problema que tuvieron ahí, sí. Esas cosas consulten enseguida en el foro, incluso en Instagram. Yo estaba atenta también con los mensajes en Instagram. Hagan la captura de pantalla, mandan una imagen y dicen, profesora, tengo este problema. Y bueno, y ahí sí vamos viendo cómo resolver cada uno de los casos, ¿sí?
pero no llenándonos tampoco los mails con los archivos soportes, porque no van a ser considerados. Y quiero que esto quede claro, ¿sí? No van a ser considerados, sino en esta veremos cómo haremos, por ser quizás el primero obligatorio, pero ya han tenido, digamos, pruebas, simulacros para hacer con los cuestionarios anteriores y también con las tareas anteriores, para cómo es el hecho de subir un archivo. ¿Sí? Incluso bien que tampoco se lo estamos exigiendo en PDF, que sería lo ideal, porque es lo que nos facilita la corrección dentro de la plataforma, también lo pueden subir en Word, ¿sí? Pero queremos que esto, bueno, que quede claro, si queríamos aclararlo. No sé, no veo si tienen alguna consulta los alumnos con respecto a esto. A ver, a mí me cuesta por ahí verlo acá. No, yo estoy mirando y no. Bien, Sandra, bueno. quizás eso de que se envió y se me cerró solo es porque el cuestionario funciona de esta forma. Uno lo abre a partir de ese tiempo, tiene 2 horas. Si vos no finalizaste, te lo finaliza solo el cuestionario, te lo cierra, ¿sí? El mismo sistema te lo cierra, no te da oportunidad, porque ya empieza a contabilizar las 2 horas. Ah, bueno, ¿qué tal? Yo quería quedarme tranquila en eso, que por lo menos se envió. No sabía con certeza si se había enviado. Igual envié horario el soporte, el archivo soporte. Bueno, sí, no, eso era lo más importante, quédate tranquila, Sí. que si te cerró es por eso, Bueno. porque cuenta el tiempo las 2 horas. Ni bien pasó las horas, se te cierra, ¿sí? Es por Sí. eso. Pero como en Dale. este caso no había que completar nada, o sea, no es que se te cerró y vos quedaste sin completar algo. Si vos pudiste ver todo, supongo que habrás anotado todos los ejercicios, los resolviste y mandaste el archivo. Sí, sí, sí. Eso Justo tenía poco tiempo y cuando voy a mirar la compu de vuelta porque estaba resolviendo y se cerró. Y sí, dije, no lo envié y cómo hago. Así no, que no, porque se cierra solo. Igual yo lo controlo. ¿Tu apellido es Garrido? Garrido Sandra. Sí, no, sí, lo vi. Ok, gracias. No, tranqui. Sí, está bien. Bueno, esto sirve, estas preguntas. Tiene un contador, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando abren, primero les dice, ¿no? El tiempo, que tiene tanto tiempo para realizar, presten atención a todas las consignas. Y nosotros tratamos de escribirle la mayor cantidad de consignas posibles y que sean claras. Entonces léanlas para saber bien qué es lo que pedimos, ¿sí? Y de qué manera lo tienen que hacer. El contador se les aparece, digamos, a la derecha, un costadito, donde aparecen incluso las preguntas que van haciendo, para ver si las contestaron o no. Y aparece el contador que va descontando, ¿no? Va diciendo el tiempo restante que les queda. Entonces, estar atento a esos también, ¿sí? Poner mirando, copiando, haciendo, bueno, captura de pantalla, pegando de alguna manera y después resolverlo y de última poner enviar. Si ustedes chequean que no había nada para contestar, enviar, o como hizo Sandra, digamos, después se envía automáticamente, ¿no? Si se les terminó el tiempo, después se envía automáticamente. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer respecto a este? Si no, empezamos. A ver, no, chicas, si pueden ver, yo porque no quiero tocar mucho la pantalla que estoy grabando, y en el teléfono no hay consultas. Bueno, entonces quedó claro. Bueno, si quieren consultar algo más, después también a ver, pueden hacerlo a través de los foros. Resolver el ejercicio de cónica, lo resolvía, borraba, intentaba de nuevo y al final no pude, y por eso se me pasó el tiempo por mal. Sí, por eso tienen 2 horas, es como si fuera un parcial. Si no, estarían resolviendo el parcial en más de 5 horas. Y era un parcial para 2 horas. Por eso es la importancia del tiempo. Sí se entiende lo del tiempo, es decir, es como si hubiese llegado el momento de, bueno, ya tienen que entregar, tenemos que dejar el aula, o es el tiempo asignado que tenemos para esta resolución, y bueno, se entrega con lo que se hizo, ¿sí? Aparte todo es, a ver, volvemos a decir lo que hemos hablado y que del centro de estudiantes también les han dicho, ¿no? El tema de, bueno, de copiarse o ver. La idea es que ustedes, cada uno se pruebe. El proceso de evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nadie les va a decir, si sacaron 0 puntos, bueno, tendrán que rever conceptos, quizás el error o menos, los errores que hayan tenido. Nosotros en las correcciones tratamos de darle una devolución lo más amplia posible, para que ustedes vayan viendo, a ver si detectamos errores en algo que quizás no nos detuvimos a explicarlo más porque pensamos que estaba entendido y realmente no fue así. Es decir, es parte de todo esto y es importante que cada uno se haga cargo, lo haga,
¿sí? Y después, nadie, no es el fin del mundo por haber desaprobado, ¿sí? Va a haber instancias después en la presencialidad y todo como para recuperar, ¿sí? Porque unos también estaban preocupados con esto, de recuperar. Ya habrá posibilidades de recuperar, pero bueno, tratemos de las pautas que se les dan, respetarlas, ¿sí? Y ser estrictos en esto, pues estamos en la universidad. Y bueno, y hay que respetar, ¿sí? Las pautas que se le dan, cada cátedra es distinta, no sé cómo trabajarán, cada cátedra tiene sus normas de cátedra, en nuestro caso las exigencias son estas, ¿sí? Las mínimas exigencias, así que bueno, hay tiempo para, sigamos aprendiendo, ¿sí? Y sigan consultando, todas las dudas que tengan las pueden hacer a través, y les pido también eso, que las hagan a través de los foros en el aula virtual, para concentrar ahí todas las preguntas y les puedan servir a sus compañeros también, ¿sí? Bueno, si no hay más consultas, dejo de hablar, los estoy cansando, empezamos a así, Pablo, para que le quede a él, porque sí, mandó mail, el tema es que habíamos dicho, y yo ya le había contestado a otra alumna, que no podemos aceptar a los mail personal, por eso lo mismo que explicó Fabián, que tienen que estar ingresados a la plataforma. Yo vi que vos ingresaste 1 hora y piquito, porque te dice cuánto demora, en cuánto se demoraron. El tuyo entró 1 hora y pico más tarde, cuando Fabi debe haber ampliado el plazo porque había un problema de un alumno que no tenía el sistema o no conectividad. Si no, uno preguntó y yo contesté en el foro que se amplió, pero bueno, la ampliación quedó ahí ampliado, digamos, algunos nos entregaron muchísimo después, no cerré la ampliación, pero bueno, era un plazo prudencial nada más, ¿no? El que se tomaba como tolerante. Sí. Así que vamos a mirar tu caso con la resolución y el cuestionario, así que después te vamos, todos los cuestionarios, ninguno tiene nota. Como habrán visto, no hay devolución de nota. ¿Por qué? Porque el tipo de ejercicio que se hizo, nosotros vamos a tener que tomar el cuestionario por cuestionario, ejercicio por ejercicio y corregir como si fuera un parcial, ¿sí? Uno por uno y nosotros calificar. Entonces, nosotros después vamos a avisar cuando estén los listados y les va a aparecer en sus libros de calificaciones cuál es la calificación para este cuestionario que era obligatorio. Después publicamos en el aula las listas oficiales, como el primer cuestionario obligatorio que es este, en este caso que empezaría a correr. Y después viene el cuestionario módulo 3 y 4. El que seguía, ¿no? De derivadas y aplicaciones. Pero lo analizamos y bueno, van a recibir novedades nuestras cuando empecemos y tengamos todo corregido y publiquemos. Sí, pero lo vamos a tener bueno, sí. Claro. Vamos a ver y les avisaremos bueno, qué decisión tomamos en cada caso, ¿sí? Y se lo vamos a informar. Bueno, si no hay más consultas sobre este tema, vamos a desarrollar la clase. Yo voy a anular ahora mi cámara y voy a empezar a compartir pantalla. A ver si puedo. Bueno, ahora no sé por qué no me permite la aplicación. Recién hoy cuando probé la había visto bien. Ventana de aplicación no me estaría tomando el... Bueno. Voy a poner toda la pantalla. A ver si se ve ahí. Ahí parece que va, ahí está. Ahí está. Pasa que, bueno, hoy podía compartir la pantalla sola, pero bueno, se ve que ahora... A ver, que voy a corregir porque no me está tomando por ahí toda la pantalla bien la grabación. Ahí ya la corregí. Bueno, este es un material que yo había preparado el año pasado y la verdad que este año entre la vorágine de las clases y todo fue pasando, que es de aplicación de las derivadas, aplicaciones de las derivadas. Este material yo ya lo subí en el aula virtual, ¿sí? Y lo tienen a disposición. Vamos a ir avanzando. Esto en general es para qué aplicamos las derivadas, ¿sí? Lo que hacíamos, las aplicaciones de la derivada primera, perdón, y las derivadas segundas, ¿sí? Las aplicaciones de las derivadas. Esto en general es para qué aplicamos las derivadas, ¿sí? Lo que hacíamos las aplicaciones de la derivada primera, perdón, y las derivadas segundas, ¿sí? Lo que hacíamos las aplicaciones de la derivada primera, perdón,
Voy a anular, discúlpenme, pero voy a anular el sonido, no me di cuenta del teléfono. ¿Sí? Lo que es aplicaciones de la derivada primera. Justo ahí Camila tenía una consulta. Claro, por eso había visto, ¿no?, algunas cosas que... Sí. Camila Igor, aplicación de la derivada primera y segunda. Bueno, a ver, discúlpenme un ratito que voy a hacer una modificación acá, aguántenme un ratito porque se me contrae la cinta de opciones y no lanzo, no sé si se ven muy mal ahí, si queda habilitada, sí, me interrumpe ahí la... Aguántenme un segundito. Estoy nueva con mi tableta. Voy a tomar el lápiz, voy a contraer la cinta para que no obstruya contra el... Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Lo que estamos viendo, sí, entonces, lo que es la derivada primera, ¿sí? La primera derivada. ¿Qué es lo que me dice la derivada primera? Me habla de monotonía, es decir, cuando estamos hablando de lo que es crecimiento y decrecimiento de una función, ¿sí? Y también me da información de los extremos relativos. Recuerden que lo que nosotros llamábamos extremos, ¿sí?, eran máximos o mínimos. Máximos o mínimos, nos referimos a eso, máximos o mínimos. También, en algunos casos, acá se van a detectar, después lo vamos a ver, algunos puntos de inflexión que me los va a determinar la derivada primera también, ¿sí? ¿Qué me da la derivada segunda? Me habla sobre la curvatura, es decir, si tengo curvatura o no tengo curvatura, ¿sí?, en una gráfica, en la función. ¿Y a qué llamamos? Bueno, lo que llama acá curvatura, lo que es concavidad o convexidad. Entonces, acá, convexidad, digamos, estamos hablando de cóncava para abajo o cóncava para arriba, ¿sí?, de los tipos de concavidad que puede tener una función. Y los puntos de inflexión que no se detectaron en la derivada primera, ¿sí?, los vamos a detectar con la derivada segunda. Entonces vamos a poder ver si la función posee puntos de inflexión. De esta manera vamos a poder hacer representación de la gráfica de funciones y lo que se llama optimización. Hay algún problemita nada más que hemos puesto ahí en el práctico, hay muchos problemas de optimización. Tiene que ver con encontrar máximo, justamente está relacionado con lo que son extremos, ¿no? Cuando queremos que algo sea óptimo, digamos, queremos o maximizar un espacio o minimizar un costo, por ejemplo. Queremos obtener lo óptimo en cuanto al problema que hemos planteado, ¿sí? Esto, bueno, como general. Vamos a ir a la siguiente ahora. Entonces, ¿qué me da lo que hablábamos de monotonía en la primera pantalla? Lo que es el crecimiento o decrecimiento de una función, ¿sí? Acá en esta imagen lo que pueden ver es simplemente, fíjense que no tenemos en cuenta el concepto de derivada, sino lo que estamos haciendo es volver al concepto que teníamos de crecimiento, decrecimiento, cuando hablamos en general de funciones, ¿sí? Es decir, estamos hablando de funciones y decimos, una función es creciente cuando sucede esto, es decir, tenemos que... Fabi, Sí. si pones la presentación con la copita abajo, ¿Tiene que? Abajo puedes usar el lápiz y la goma también. No me permite acá a mí, ¿eh? Ah, está bien. O con tu tableta, pero a mí no la tengo configurada, así que no. Porque yo estoy tratando de... lo puedo hacer, si no lo voy a abrir en PDF. No, sí lo seguí, así está bien, ¿eh? Yo para... Que no, no, lo que pasa es que no me permite, quise contraer la... Bueno. Lo que pasa es que vos probaste poniendo la presentación, apenas se ve el lapicito, ¿eh? ¿Cómo? Si vos pones la copita esa al revés, que dice presentación, como para presentarla. Sí. A ver. Lo que pasa es que esta tableta es... Sí, pero la tableta es distinta. Sí, pero yo no la tengo configurada, ¿eh? Ahí, a ver, andate a más o menos donde está el loguito de las consultas del chat.
A ver si puedo ir... Bueno, voy a dejarlo así. No, pasa que no puedo cambiarle el color, ni puedo cambiarle nada, ¿sí? Es distinta la tableta de esta Estela. Por eso yo lo estuve practicando antes para ver, voy a ampliar acá un poco lo que es la pantalla. Lo estuve practicando antes, por eso no quería hacer la presentación completa. Bueno. Pero bueno, a ver ahí. Entonces lo que decimos es, hablamos si una función es creciente en un determinado intervalo. No, me voy a ir, perdón, discúlpenme, pero me voy a ir de acá y voy a entrar con el... Voy a volver acá, porque tampoco quería demorar tanto en hacer todo el pasaje de todo. Voy a ver si pongo acá nada más y voy avanzando sin el lápiz. No sé por qué no me toma escribir ahora. Oh, por favor, bueno. Se me tildó. Bueno, voy a ir avanzando igual con las tabletas, aunque no utilice el lápiz, y voy a ir explicándoles, ¿sí? Voy a ir marcando y voy a ir explicándoles acá. ¿Se ve por lo menos el cursor? Más o menos dónde está el cursor. Estoy hablando con el micrófono apagado. Se ve clarito, sí. Bueno, sigo así entonces, total, después sigo con las otras. Simplemente quería pasar rápidamente esto, en donde vemos, en esta filmina lo que hablamos es, cuando una función es creciente en un intervalo, todavía no utilizamos el concepto de derivada acá, ¿sí? Estamos viendo el concepto de crecimiento. Entonces decimos que si el valor funcional de f de x1 es menor al de x2, siempre y cuando x1 sea menor de x2, la función es creciente. Simplemente estamos hablando de eso, ¿sí? Nada más. En el caso de la función decreciente es cuando se da que el valor funcional de un valor x1 es mayor al valor funcional de x2. Entonces, acá podemos ver intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hasta acá no decimos nada con respecto a lo que es derivada primera o derivada segunda, cómo la aplicamos. Simplemente es el concepto que habíamos visto en las primeras unidades, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Ahora sí, ¿qué relación tiene la derivada con el crecimiento o decrecimiento? Entonces acá podemos ver que si la función es estrictamente creciente, su derivada primera va a ser positiva, ¿sí? Si la función es decreciente estrictamente, su derivada primera va a ser negativa, ¿sí? Entonces podemos ver en este gráfico, esta parábola, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos en esta rama de la parábola que es decreciente, su recta tangente a la gráfica, que sabemos que la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces vemos que estas pendientes de las rectas tangentes a la gráfica para los valores x menores a 0, vemos que todas van a ser rectas tangentes que tienen una pendiente negativa. Entonces vamos a decir que la función es decreciente en este intervalo, ¿sí? Menos infinito 0. Si pasamos para el lado de valores mayores a 0, a la derecha de la gráfica, la rama que está por la derecha de esta parábola, sus rectas tangentes a la gráfica tienen pendiente positiva, ¿sí? Entonces, como la pendiente es positiva, vamos a decir que la función es creciente en ese intervalo, 0 más infinito, ¿sí? Y en este punto en donde la derivada se hace 0, podemos decir que no crece ni decrece. Por eso cuando hablamos de intervalos de crecimiento, no incorporamos el 0 ni en el creciente ni en el decreciente, ¿sí? Porque en este punto 0, donde la derivada es 0, la función no crece ni decrece. ¿Se va escuchando bien, chicas, ahí? ¿Se va viendo bien? Sí, Fabi, perfecto.
Listo, entonces Sí, sigo. Bien, entonces, como bien dijimos, si tenemos esta inclinación de la gráfica en el primer caso, ¿sí? Donde la pendiente es positiva, entonces decimos que la función es creciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente, y si la derivada es cero, ¿sí? En ese punto, si fuera cero para varios valores de x, iba a ser una constante, una recta constante. Entonces, en este caso vemos pendientes positivas, el primer gráfico que está arriba a la derecha, todas las pendientes son positivas, entonces la función es creciente. En este caso es estrictamente creciente toda la función. En el gráfico que está por debajo, vemos que las rectas tangentes a la gráfica tienen pendientes negativas, entonces vamos a decir que esta función es decreciente. Esto para repasar los conceptos de lo que es cómo me afecta la derivada primera. Acá lo que vemos es qué pasa en un determinado punto A. ¿Sí? Vamos a ver todas estas situaciones que me resumen acá, qué es lo que está sucediendo. Fíjense qué pasa si la derivada en A es cero, como en este caso. En este caso teníamos un máximo, ¿sí? La función pasaba de ser creciente a ser decreciente. Si estamos en esta otra situación, el segundo gráfico que está de izquierda a derecha, y pasamos de una función que es decreciente y después pasa a ser creciente, en este punto vamos a tener un valor mínimo. ¿Qué va a pasar en esta cuestión? Es decir, cuando la función es discontinua en este punto, fíjense que lo que dice acá es la derivada es discontinua, no la función. Si estamos hablando, no sabemos qué pasa con este punto A, puede pertenecer o no pertenecer al dominio de la función. En este caso, el primer gráfico, vemos que tenemos una asíntota vertical, ¿sí? En este que estamos mostrando acá, una asíntota vertical. Entonces, aquí vemos que si bien la función pasó de ser creciente a ser decreciente, no tenemos un máximo en ese punto, ¿sí? Porque ahí la derivada no existe en x igual a a. En este otro caso, el último que tenemos, el último gráfico a la derecha, la función pasó de ser decreciente a ser creciente. Una situación similar a la que teníamos acá el mínimo, al segundo gráfico del mínimo. ¿En qué se diferencia este? Que en el punto A tenemos un punto anguloso, es decir, la derivada no existe ahí, ¿sí? Es decir, podemos decir que tenemos derivada por izquierda de A, derivada por derecha de A, pero justamente en este punto, x igual a A, la derivada no existe. Pero de todas maneras igual, lo que tenemos ahí es un mínimo, ¿sí? Es decir, es un punto anguloso, la derivada primera no existe, pero tenemos un mínimo porque hay cambio de signo de la derivada primera. Antes de ese punto es negativa y después de este punto es positiva, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Acá está el resumen también, bueno, acá está el resumen de cómo hacemos para hacer los diagramas de signos, para determinar esto que vimos recién gráficamente, ¿sí? Entonces tenemos que ver dónde la derivada se hace cero o no existe la derivada primera. Esos son los puntos críticos, ¿sí? Y ahí vamos a ver que si la derivada primera es positiva, la función va a ser creciente en el intervalo que la estemos evaluando. Y si la derivada primera es negativa, va a ser decreciente en ese intervalo. ¿Sí? Es decir, acá lo vamos a ver por ahí mucho mejor con este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo en donde está la gráfica de una, la expresión de una función, que es una cúbica, ¿sí? Una polinómica de grado 3. Evaluamos la derivada primera, la desarrollamos, tomamos esa expresión, lo igualamos a cero, tendríamos que ver dónde se hace cero, dónde no existe. En este caso va a existir porque también su derivada es una función polinómica que no tiene problemas, entonces va a existir para todos los valores de x la derivada, y vemos en qué punto se hace cero. Se hace en 0 y en 4. Aquí este hecho tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cuál es el signo de 3x y el signo de x menos 4? Acá hay un resumen de los signos y vemos que antes de 0 la derivada es positiva y después de 0 es negativa. Por lo tanto, en este punto 0, ¿qué vamos a tener? A ver que acá no está dicho. ¿Qué les parece que vamos a tener? Si la función pasó de ser creciente a decreciente. Es decir, estamos viendo que el signo de la derivada primera es positivo y después se hizo negativo. ¿Qué les parece que vamos a tener ahí en 0?
Un punto máximo, dice Camila. Bien, Punto máximo. muy bien, un punto máximo. Y en el punto 4, en donde la derivada primera pasó de ser negativa a luego ser positiva, tenemos en el punto 4. Un punto mínimo. No sé, nadie dice, un punto mínimo, bien. ¿Sí? Entonces en 4 vamos a tener un punto mínimo. Evaluamos con la derivada primera qué pasa con los signos de la derivada primera, y en estos puntos que se hizo 0, que son 0 y 4, hemos detectado que en 0 tenemos un máximo y en 4 hay un mínimo. A ver, vamos a seguir avanzando. No me cambia la... A ver. Ahí estamos. Entonces, ¿a qué llamamos puntos críticos? Y acá lo resumimos, ¿sí? Un punto crítico es aquel en donde pertenece al dominio. Es importante que si le ponemos un nombre de punto crítico es porque pertenecía al dominio, y van a ser aquellos puntos en donde la derivada primera se hace 0 o la derivada primera no existe, ¿sí? Entonces vamos a tener, si la derivada primera se hace 0, la recta tangente en ese punto es horizontal. Sí, acá es una lástima que no me funcione el lápiz. Ahora voy a hacer otro intento acá, porque sería importante que pudiera ir dibujando. Voy a tomar otro color, a ver si ahora con este se me hace caso. A ver. Le tengo fe acá. Entonces, donde la derivada primera se me hace 0, tenemos una recta tangente horizontal a la gráfica, ¿sí? Vamos a ver que en estos casos, por ejemplo en este punto que tenemos acá, la recta tangente es horizontal, ¿sí? Entonces ese valor sería un punto crítico. En este otro punto también la recta tangente es horizontal, ¿sí? Entonces también sería un punto crítico. En este otro punto también la recta tangente sería horizontal, ¿sí? Entonces, donde la derivada primera se hace 0, lo que estamos viendo en la gráfica es que la recta tangente es horizontal, ¿sí? ¿Qué va a pasar en los casos en donde la derivada primera no existe? ¿Sí? Lo que va a suceder ahí es que vamos a tener o rectas tangentes verticales, como es este caso, yo la voy a hacer acá punteada, en este punto tendríamos una recta tangente vertical, ¿sí? Entonces la derivada primera en ese punto no va a existir, ¿sí? No vamos a tener que no existe la derivada primera en ese punto, x sub 1, por ejemplo, si llamamos a este valor x sub 1, ¿sí? Y tampoco va a existir donde tenemos alguna discontinuidad. Por ejemplo, acá en este punto, que tendríamos un punto anguloso, tampoco existe la derivada primera, ¿sí? ¿Por qué? Y porque vamos a tener una derivada por izquierda y otra derivada por derecha, ¿sí? Entonces, todos esos que están marcados acá en rojo, yo marqué algunos nada más, son todos puntos críticos, porque es o donde la derivada primera se hace 0 o donde la derivada primera no existe, ¿sí? Vamos a ver acá lo vemos mucho más claramente, ¿sí? ¿Dónde tenemos entonces este inconveniente con la derivada primera? Cambio de imagen y no me toma el lápiz. Vamos otra vez, voy a insistir. Entonces, vamos a ver acá que la derivada primera, si se hace 0, entonces la recta tangente es horizontal. ¿Sí? Entonces vemos como en este caso tenemos una recta tangente que es horizontal, como es el caso que estamos teniendo en el primer gráfico. En este otro gráfico también, la derivada primera se hace 0, recta tangente horizontal, ¿sí? En esta situación también, recta tangente horizontal. Y en los dos gráficos que están por debajo, vemos que la derivada primera no existe en ese punto, porque tenemos derivada por izquierda, es decir, tendríamos una recta tangente por izquierda, que sería esta, y otra recta tangente por derecha, la gráfica, ¿sí? Entonces tenemos derivadas laterales, pero en este punto en C es un punto anguloso. Entonces también es punto crítico, ¿sí?
En esta situación, en este punto C, hay una diferencia, porque si bien la derivada primera no existe, lo que estamos viendo que, según este gráfico, tampoco existía este C, este no sería punto crítico, digamos, de entrada, porque vemos que C no pertenece al dominio de la función, ¿sí? Recuerden que para que sea punto crítico, el punto debe pertenecer al dominio de la función. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Hay consultas, chicos? Estamos relativos a estos puntos. Sí se entiende, Fabi, dice. Sí. Podemos avanzar. ¿Se entiende bien? Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿por qué los llamamos máximos relativos? ¿Por qué el nombre de relativo? Porque en realidad, tanto máximo como mínimo, esta función acá, yo la puedo seguir, por ejemplo, que esto siga creciendo, la voy a modificar un poco, que sigue creciendo. Entonces, este valor es el máximo, pero en un determinado entorno. ¿Sí? Recuerden que todas estas cuestiones, lo que hablamos, si ustedes recuerdan la primera, estábamos hablando que en un determinado intervalo sucede esto, ¿sí? Vemos que si yo tomo este valor funcional para este punto, vamos a hacer de cuenta que este punto sea un punto que lo estoy llamando A, el valor funcional en A es este, ¿sí? El que está marcado acá. Vemos que si yo trazo una línea horizontal acá, a ver si puedo marcarla, ¿sí? Trazamos este valor funcional, estamos viendo que tenemos gráfica por encima de este valor FNA. Por eso es relativo, porque hay valores funcionales que son mayores que este valor máximo que consideramos en este determinado intervalo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con estos mínimos. Este valor mínimo que tenemos acá, el primero que tenemos a la izquierda, este es un valor máximo, ¿sí? También pasa lo mismo. Toda la función está por encima, hay valores funcionales que están por encima de este valor que es máximo relativo en un determinado entorno de este punto. Si vamos a los mínimos, a los valores mínimos, sucede lo mismo, tenemos un valor mínimo en este punto, podemos considerarlo que este punto es un valor B, sucede en ese lugar, entonces vemos que todos los valores funcionales, y este es el valor funcional en B, hay valores de gráfico que están por debajo de este valor funcional. Por eso es relativo, no es el absoluto, porque hay valores funcionales que son menores a este valor. Lo mismo va a pasar con este mínimo relativo, que en realidad en ese punto vemos que es un punto anguloso. En ese punto la derivada primera no existe, ¿sí? Pero también es un mínimo relativo. Entonces, mínimos o extremos. Recuerden que a veces uno confunde el concepto de extremos, nos parece extraño, pero bueno, es extremos, hablamos de máximos o de mínimos, ¿sí? Entonces acá vuelve al concepto nada más, como otra vez más, para que lo afirmemos, en donde vemos también que si estamos la derivada en este punto A, acá tenemos un máximo porque la derivada se hizo 0, ¿sí? Y en este otro gráfico, esto lo paso más rápido, muestra también aquellos valores, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, donde la derivada primera se hace 0 y bueno, tenemos máximos o mínimos, ¿sí? En este caso que muestra a la derecha, que es el, yo me quiero detener un poquito en este, que es el que yo les decía hoy al principio, que los puntos críticos, hay veces que vamos a poder detectar un punto crítico, ¿sí? Que es punto de inflexión, y lo vamos a detectar con la derivada primera. Justamente el caso es este, ¿sí? Es decir, va a pasar esta situación. Tenemos un punto de inflexión, acá, en este caso es en 0, vemos que en este punto, si yo calculo la derivada de esta función en 0 es 0, ¿sí? Pero no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? Si nosotros analizáramos los signos de la derivada primera en un entorno de este punto, vemos que es siempre positiva. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes a la gráfica, antes o después del punto, ¿sí? Van a ser positivas. Entonces, estos son los puntos de inflexión que vamos a detectar con la derivada primera, ¿sí? Porque no hay cambio de signo de la derivada primera antes y después del punto, por más que en este punto la derivada primera se haya hecho 0.
¿sí? Por eso es importante, recuerden que era el concepto de punto de inflexión, es que hay cambio de concavidad, acá estamos viendo, ahora vamos a ver ese concepto, pero es cambio de concavidad, cóncava para abajo y cóncava para arriba, y con el criterio de la derivada primera, no hay cambio de signos, ¿sí? Antes y después de este punto. En el caso de un mínimo, antes del punto, tiene una pendiente negativa y después del punto una pendiente positiva. En el caso del máximo, hay un cambio de signo de más a menos con la derivada primera. Bueno, esto vuelve a decir lo mismo, en este caso simplemente los cambios de signo que hay, ¿sí? Voy a avanzar un poquito más como para no detener y que podemos sacar las dudas. Entonces acá también tenemos un resumen, que lo que les decía recién, del criterio de la derivada primera. Si el cambio de signo es de más a menos, tenemos un máximo. Si es de menos a más, tenemos un mínimo. Y si no hay cambio de signo, es positivo antes y positivo después, como el caso recién de la función x al cubo, no es extremo relativo. Y en el caso que el signo anterior sea menos y continúe siendo menos después del punto C, tampoco es extremo relativo, ¿sí? Solamente vamos a tener extremos cuando hay cambio de signo. Eso es el caso de derivada primera, ¿sí? Con el criterio de la derivada primera. Bueno, acá volvemos a tener los mismos gráficos. Yo esto voy avanzando un poquito más. Si quieren después vuelvo a alguno de estos gráficos. Pero voy avanzando más, en donde acá volvemos a repetir estos conceptos, ¿sí? Donde hay máximo, donde hay mínimo, y donde no hay máximo ni hay mínimo, ¿sí? Es un resumen gráfico del paso anterior. Acá hay un ejemplo, que después lo podemos revisar, es el mismo ejemplo que veníamos trabajando, que les mostré al principio. Yo voy a pasarlo un poquito más por alto, pues si quieren y tienen dudas, volvemos a esto. Y bueno, acá hay distintos ejemplos que ustedes lo pueden mirar después, ¿sí? De funciones, donde piden hallar extremos relativos. Entonces lo que nos interesa es ver dónde la derivada primero se hace cero y dónde la derivada primera no existe, ¿sí? El pruebo de la derivada segunda, recuerden que lo que hacíamos era, esto va a ser solamente en aquellos puntos que pertenecen al dominio, ¿sí? Y que existe la derivada primera en esos puntos. Entonces, si la derivada primera me da 0 y la derivada segunda evaluada en ese punto es negativa, la función va a tener un máximo relativo en ese punto en x igual a a, ¿sí? Si la derivada primera es 0 y después la derivada segunda es positiva, vamos a tener un mínimo relativo, ¿sí? Ese es el criterio de la derivada segunda. Voy a seguir avanzando, bueno, es un poquito largo esto, medio rápidamente. Bueno, acá también tienen otro ejemplo en donde pueden ver cuáles son los puntos críticos. Es una función polinómica de grado 4 y está desarrollado ahí todo el ejercicio, para que también lo tengan de ejemplo, ¿sí? Bueno, acá vamos a hablar entonces ahora también de lo que es curvatura. Acá empezamos ya con el concepto de la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda me habla de concavidad, me va a dar los datos de la concavidad de una función y también de los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, vamos a hablar por encima si la función está por encima de la recta tangente, es decir, los gráficos están por encima. Generalmente este tipo de gráfica, este tipo de curvatura, ¿sí? Se le dice convexa, porque lo que se ve es esta parte, la parte de adentro de la gráfica, es como que lo estamos mirando desde arriba. A ver si puedo dibujarlo para que se vea mejor y se los puedo expresar mejor con el lápiz. Es decir, si yo lo miro desde acá, ¿no? Lo estoy analizando desde acá arriba. Lo voy mirando, lo miro desde acá. La vista la hago desde acá. Entonces estamos viendo que estoy mirando este lado de la gráfica, desde arriba, por eso se llama convexa, ¿sí? Y cuando lo estoy mirando de este lado de la gráfica, que es para arriba, por eso se dice cóncavo, porque estoy mirando esta parte de la gráfica. No sé si han visto, bueno, o en física o en algún momento han visto, cuando hablamos de cóncavos o convexos de espejos, digamos, depende de dónde lo miremos, ¿sí? Si uno está mirando o reflejándose desde este lado, estamos hablando que es algo convexo, cóncavo, y si lo estamos mirando de este lado,
es algo que es convexo. Para no confundirnos con esto yo lo tomé de un trabajo, generalmente a lo que es convexo, para no confundirnos, decimos que esto es cóncavo para arriba y esto es cóncavo para abajo, ¿sí? Entonces, lo que es convexa, cuando hablamos de convexa, es equivalente a decir que es cóncava para arriba, ¿sí? Simplemente quería aclarar eso porque en muchas bibliografías lo van a encontrar de esa manera. Entonces se puede llamar convexa o cóncava para arriba, ¿sí? ¿Qué me da la concavidad entonces de una función? Si nosotros tenemos la derivada segunda es positiva, la función es cóncava para arriba, como en el primer gráfico. Si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava para abajo. Después vamos a ver un ejemplo, después voy a explicar con respecto a las dudas también que recién manifestaron, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente. Entonces acá tenemos cóncava, porque lo estamos mirando desde arriba, o convexa, ¿sí? Cóncava para arriba o cóncava para abajo. Acá estamos viendo diferentes situaciones en las cuales, fíjense que inflexión en el primer ejemplo, la primera gráfica, pero es continuidad en x igual a a, en ese punto que dicen igual a a, porque no va a existir ni la derivada primera y menos la derivada segunda, ¿sí? Entonces, en una de las situaciones, la primera lo que tenemos es una asíntota vertical, y en el otro caso hay un punto anguloso, ¿sí? Recuerden que esta situación, el último gráfico, que está a la derecha, sería un mínimo, no sería por más que haya un cambio de concavidad, ¿sí? Sería un mínimo porque la función pasó de ser decreciente a ser creciente. Así como hablábamos de intervalos de crecimiento, también hablamos de intervalos de curvatura o intervalos de concavidad. Entonces vamos a indicar estas situaciones de que la derivada segunda sea positiva o que la derivada segunda sea negativa, se va a dar, a veces no en todo el dominio o en toda la gráfica, sino que tendremos que ir viendo en qué intervalos va sucediendo eso, ¿sí? Acá tienen un ejemplo también en los cuales está la función. Acá, bueno, por ahí había una consulta de la diferencia que había entre derivada primera y derivada segunda, ¿no? ¿Alguien preguntó eso, me parece? Sí, Fabi. Bien. Entonces vamos a ver acá. Fíjate, nosotros tenemos la función, ¿sí? Lo que hacemos es derivada primera. ¿Qué hacemos para derivar? Bueno, las reglas de derivación, pienso que acá no hay dudas, vamos derivando, ¿sí? Término a término, es una derivada muy sencilla, y encontramos 3x² menos 12x. Esta es la derivada primera de la función, ¿sí? Derivamos una sola vez. Como esta pasa a ser nuestra nueva función, si a esta función lo que hacemos es derivarla, la volvemos a derivar, ¿sí? Si derivo nuevamente, entonces vamos a obtener otra función que la vamos a llamar derivada segunda, porque la función original se llamaba f. Entonces, si derivamos una vez, le ponemos f', ¿sí? Se pone este simbolito de prima, o lo que es lo mismo, derivada. Recuerden que al derivar, si esto fuera igual, vamos a aprovechar acá para ver este concepto. Nosotros decimos que, perdón, no hay prima. ¿Sí? Y es igual a esta función. Entonces, si nosotros derivamos una vez, lo que voy a hacer es llamar i' igual, y lo llamo f' de x, o lo que es lo mismo, esta otra notación de Leibniz en la cual estamos diciendo que derivamos y respecto de x. Esto acostúmbrense, porque está Sofía también, que está en análisis 2, y esto es importante, porque nos está indicando qué variable estoy derivando de qué otra, ¿sí? Esa es la derivada primera. Si acá nosotros volvemos a derivar, ¿sí? Como estamos derivando esta función, lo que hacemos es llamarla así, derivada segunda, y
X segunda, D es lo mismo que decir F, ¿sí? Y es lo mismo también que decir que estoy derivando 2 veces Y respecto de X 2 veces, ¿sí? Esta sería la otra notación. Entonces lo que hicimos fue volver a derivar. Como la función se llamaba F, le ponemos este simbolito, ¿sí? Le ponemos F segunda. Entonces acá aparece F segunda. Esa es la diferencia, no sé el que había preguntado, si quieren consultar algo más. Esa es la diferencia entre la derivada primera y la derivada segunda, ¿sí? Lo que hacemos en este paso, como nos interesaban ver los intervalos de curvatura, o lo que es lo mismo, lo que queríamos ver era la concavidad, ¿sí? Porque a veces nosotros lo vamos a preguntar más como concavidad, no como intervalos de curvatura, así en la cátedra. Usamos más este término, que preguntamos lo que es la concavidad. Lo que nos va a interesar es ver dónde la derivada segunda se hace cero, ¿sí? O también donde no existe, ¿está bien? Pero estos puntos generalmente los vamos a detectar con la derivada primera. La no existencia la vamos a detectar seguramente ya en la derivada primera. En este caso, solamente vamos a encontrar donde se hace cero y encontramos que se hizo cero en x igual a 2. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar los signos antes del 2 y después del 2 de la derivada segunda. Entonces vamos a ver que si el signo es negativo, la función es cóncava hacia abajo y en el caso que era positivo, la función es, bueno, acá estamos hablando de lo mismo, de intervalos de concavidad, entonces en este punto acá faltaría poner que se hizo cero, la derivada segunda, entonces como hubo un cambio de concavidad y la derivada primera, la derivada segunda se hizo cero, acá en este punto vamos a tener un punto de inflexión, ¿sí? En x igual a 2 y su valor funcional, digamos que en 2, f de 2 tendremos que reemplazar en la función, en este punto tendremos un punto de inflexión. ¿Sí? ¿Quedó claro esto para los que querían hacer la pregunta sobre la diferencia que hay entre derivada primera y derivada segunda? ¿Hay preguntas hasta ahí? Me siento que hablo sola y bueno, pregunto por... No, sí. No, ¿Se va entendiendo? Ahora no hay preguntas. Bueno. Bien, sigo. Entonces, siempre hablamos de intervalos de curvatura e intervalos de concavidad. Si acá hay un ejemplo, lo voy a pasar por alto, donde es un ejemplo un poquito más complejo, en el cual podemos ver qué pasa con la gráfica, ¿sí? Más, en este pueden ustedes también analizarle qué pasa con la derivada primera, para poder detectar, en este caso vemos en la gráfica que está acá a la derecha, que hay un mínimo. Entonces, acá directamente es una aplicación de concavidad. Entonces se saltea el análisis de la derivada primera, va derecho al análisis de la concavidad. Pero ustedes podrían hacerlo completo y ver qué pasa acá en este punto, cómo podemos detectar este valor mínimo, ¿sí? Es bastante largo este trabajo, por eso quiero avanzar, les va a quedar a ustedes y va a estar muy completo. Entonces acá, punto de inflexión, vuelvo a insistir acá con esto, que es el punto en la gráfica en que la recta tangente existe y cambia la concavidad, ¿sí? En esta bibliografía, no sé, no han colaborado los de matemática, a ver, los que están en el profesorado de matemática, podrían levantar la mano, a ver quiénes son, de paso interactuamos. Si levantan la mano a ver quiénes son, tendrían que buscar distintas definiciones de puntos de inflexión, ¿sí? En distintas bibliografías, a ver qué nos pueden decir. Yo comparto esta, en la cual no solo tiene que haber un cambio de concavidad, sino que tiene que haber recta tangente, tiene que existir recta tangente. Entonces, en estos tres gráficos que están representados acá, en los tres habría punto de inflexión, ¿sí? Entonces, ese punto tiene que pertenecer al dominio de la función, pero podría no estar definida, porque por ejemplo en el caso de este último, ¿qué es no estar definida? Que la recta tangente es vertical, ¿sí? A la gráfica, eso es lo que va a suceder, ¿sí? Sigo avanzando. Acá también tenemos los distintos puntos de inflexión. El que está a la izquierda tiene una determinada inclinación, la recta tangente a la gráfica, vemos pero que existe la recta tangente, y la función pasa a ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.
en el segundo representación gráfica, es el que yo les expliqué unos pasos atrás. Este tipo de punto de inflexión es el que detectamos en la derivada primera, porque ya la derivada primera se va a hacer 0, pero va a seguir dando 0 después la derivada segunda, ¿sí? Porque hay una recta tangente horizontal. Y en el tercer gráfico, el que está a la derecha, van a ver que la recta tangente es vertical, ¿sí? Por eso va a darles que cuando analicen la derivada primera, va a dar que en ese punto no va a existir la derivada primera. Entonces, donde la derivada primera se hace 0, la derivada segunda se hace 0 o la derivada segunda no existe, vamos a tener un punto de inflexión, pero tiene que admitir recta tangente. Es decir, si no existe, la recta tangente va a ser vertical. Acá tienen otro ejemplo también desarrollado, en donde pueden ver lo que es el análisis de concavidad y punto de inflexión de un punto. Bueno, esto por ahí lo paso más rápidamente porque después, bueno, para lo que es el estudio completo, hasta ahí lo que era derivadas primera y segunda, ¿sí? Lo organicé un poco distinto de esto, donde vimos primero los problemas que pueden tener con la aplicación concreta de derivadas, y después para poder completar el estudio completo de una función, tenemos que ver, entre otras cosas, bueno, como están acá las asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas en principio. Recuerden que en el caso de que la asíntota horizontal va a ser cuando la pendiente se haga 0 de una asíntota oblicua, entonces primero siempre conviene analizar si la función posee asíntota oblicua, ¿sí? En estos conceptos que seguimos acá, que expliqué recién, no son directamente de aplicación de las derivadas. Y bueno, después acá un resumen que ya se los hemos dado, en donde tenemos que ver primero el dominio de una función, es decir, para trazar la gráfica de una curva, como tienen ejercitación ahí en los prácticos, es analizar el dominio de la función, ver los puntos de corte, dice acá, o sería intersección con los ejes. Si es posible, ¿por qué? Porque hay veces que no tenemos intersección con los ejes. Comportamiento en el infinito se refiere a que podemos evaluar un límite cuando x tiende a infinito y ver qué pasa, más allá de que no tenga asíntotas. Averiguar las asíntotas oblicuas o las horizontales, en el caso particular que la pendiente sea 0 y las asíntotas verticales. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Extremos relativos, es decir, máximos o mínimos. Concavidad, intervalos de concavidad, lo que son puntos de inflexión. Y después, bueno, dibujar, acá dice usando puntos adicionales, porque a veces si quiero ayudarme con algo, puedo decir, bueno, a ver cuánto vale el valor funcional en algún determinado punto para poder representarlo más correctamente. En este caso acá van a tener, se los dejo también, van a tener un ejemplo de desarrollo completo, pide dibujar la gráfica de esa función y va desarrollando todos los puntos, ¿sí? Esto lo vamos a pasar más rápido para poder consultar, si quieren después podemos volver. Acá ya está las conclusiones del gráfico, ¿sí? Cómo queda la gráfica, el corte con la intersección con el eje Y, la intersección con el eje X, que apenas se ve ahí, pero tiene una determinada intersección que se puede encontrar, los valores máximos, mínimos, puntos de inflexión, y después, bueno, lo que son todos intervalos de crecimiento. Acá tienen otro ejemplo, con todos los desarrollos y cómo queda la gráfica, ¿sí? Distintos ejemplos. Y bueno, acá está el concepto de máximo absoluto, de extremos absolutos, que recuerden que ahí sí tienen que ver cuando nosotros los estamos analizando en un determinado intervalo cerrado, ¿sí? Ahí al estar marcando un punto, ahora voy a habilitar el lápiz también en esto para que se note bien, en la explicación para que lo pueda marcar. Fíjense que acá, este punto que me está marcando acá, me está indicando que no sigue la función, ¿sí? Que llegó hasta ahí nada más. A veces nosotros lo ponemos con un corchete. Y este otro punto acá también me está indicando que la función no sigue para acá, para la izquierda, ¿sí? No viene para valores de izquierda. O sea que el dominio sería desde este punto o en el intervalo que la estoy analizando, ¿no? Estoy analizándolo acá en este intervalo cerrado, porque como me está marcando un puntito lleno acá, me está indicando que ese punto lo está tomando. Acá también, este punto también lo estaría tomando. Podríamos decir que estamos evaluando esto en un intervalo AB cerrado. Entonces, en ese intervalo, por más que acá tengamos, fíjense que tenemos, este sería un máximo relativo. ¿Sí? Ups. Bueno, se me tilda el power. Ahí está. Tenemos, este sería un máximo, lo voy a poner así con mayúscula, un máximo relativo. Este sería un mínimo relativo.
este también sería otro máximo acá, ¿sí? Un mínimo. Todos estos son relativos. ¿Por qué? Porque van a surgir cuando yo analice donde la derivada primera se hizo cero, ¿sí? Que es lo mismo que decir donde tengo rectas tangentes horizontales, ¿está bien? Pero estos puntos, el valor funcional en A y en B, serían los extremos por ser extremos de intervalo. Entonces comparo, por un lado, todos los valores máximos relativos que encontré con la derivada primera, y este otro que también va a ser un máximo por ser extremo de intervalo. Entonces me fijo, ¿cuál es el que tiene el mayor valor funcional de todos los máximos? Entonces resultó ser este, ¿sí? El que está marcado acá. Lo mismo hacemos con los mínimos, ¿sí? Este valor también sería mínimo por ser extremo de intervalo, ¿sí? Porque la función es creciente acá. A la derecha de este punto ya va creciendo. Todos serían mínimos relativos. ¿Qué me fijo? ¿Cuál es el que tiene el menor valor funcional de todos los mínimos? Por eso este valor que está marcado acá sería el mínimo absoluto. ¿Alguna duda con esto? No han escrito nada. Chicos, ¿tienen dudas? Ay, me parece que estoy sola, ¿se durmieron? No. ¿Nadie No. levantó la mano de los que están en el profesorado de No, matemáticas? yo te iba a decir que nadie levantó. No hay Yo estoy ninguna. mirando acá por el teléfono, también lo fui siguiendo más o menos, pero no veo preguntas, pero por si se me escapa. No, yo bueno, estoy... acá en bien, fíjense acá en estos, que es importante que el intervalo sea cerrado, ¿sí? Porque en el caso del medio, como el intervalo es abierto, no tenemos máximo, porque en el punto B, que hubiese sido el máximo absoluto acá, no lo está tomando este punto. Entonces ese valor funcional no lo toma. Y en esta otra situación, el gráfico que está a la derecha, si bien estamos hablando, puede ser un intervalo cerrado que lo estemos tomando, tenemos valor funcional en A y valor funcional en B en este caso, no es continua la función, entonces no podemos decir que ahí hay un máximo absoluto tampoco, ¿sí? Porque no existía acá el valor funcional y teníamos una asíntota vertical en ese punto. Bueno, acá hay distintos ejemplos para que ustedes hayan de una determinada función los extremos absolutos. Lo voy a dejar para que lo miren, esto ya está subido en el aula, ya lo puse como en formato PDF para que es más fácil mirarlo. Todos estos son ejemplos también entonces de poder encontrar máximos absolutos y mínimos absolutos. Y acá les dejo algo, simplemente algunos ejercicios para que puedan ver, a que llamamos problemas de optimización, ¿sí? Entonces, bueno, ayuda a poder resolver estos problemas. Acá tienen ejemplos de aplicación para que lo puedan ver, en donde lo que pide es cuáles serían las dimensiones para que el volumen de la caja sea máximo. Se los dejo acá para que lo puedan ver. Si ustedes después quieren preguntar cualquier consulta con respecto a esto que no hayan entendido, lo pueden hacer a través de los foros o lo volvemos a ver en otro momento, ¿sí? Bueno, y acá también lo que yo les comentaba, acá hablan también sobre maximizar un beneficio, ¿sí? Yo les había dicho, bueno, minimizar un costo a veces puede interesar, un costo de producción, o en este caso lo que quiero es maximizar el beneficio, es decir, la ganancia que podría llegar a obtener por producir y vender un bien. ¿Sí? Estos son los problemas más comunes de optimización. Y bueno, acá los tienen desarrollados, ¿sí? Voy avanzando rápido acá, tienen desarrollados, ahí habla también otros ejercicios habla de un ejemplo de temperatura, y después vuelve a aplicaciones de derivadas en cuanto a ejercicios en general, de poder encontrar intervalos de crecimiento, asíntotas de funciones, bueno, es bastante completo este material. Se los dejo para que ustedes después lo puedan mirar. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto, si no, vamos a las consultas que tienen del práctico. Quería hacer por lo menos un repaso para cerrar con todo lo que es derivada. Sí. No, están preguntando si un ejercicio de optimización podría entrar en un parcial. Bueno, en realidad sí, sería interesante. Hay en la práctica, sí. Hay dos. Incluso tienen en la práctica. No era uno tan, bueno, no es de aplicación de esto, pero no es algo tan
literal, el ejercicio ese del polinomio que estaba en la tarea de derivadas, era un ejercicio así como para que lo piensen de otra manera, no tan mecánicamente. Ellos deben referirse a eso, me parece. Más un problema más que directamente la función y aplicar todo. Creo que es eso. Sí, lo más interesante sería, si nosotros antes teníamos todo un práctico de problemas de optimización, de problemas de aplicación de derivadas, creo que es lo más interesante para ustedes, porque uno siempre quiere ver por qué hago esto, para qué lo aplico, para qué me sirve, y bueno, justamente es lo interesante de estos temas. Tienen ahí un par de ejercicios, como les decía Estela, en la práctica, para que no han hecho preguntas, ¿no? Me parece sobre esos incisos, pero... No, bueno. Cuando hice el recorrido en la práctica les comentamos, ¿te acordás? Eran los valores de A y B que maximizan un producto y los valores para el área de un rectángulo, una cosa así. Quizás no tan como optimización de una caja o así, pero sí había ejercicios. Dos. Sí, bueno. Podemos habilitar el nuevo práctico, ese práctico con problemas, sí. Sí, igual tienen esos dos, porque pueden consultar, y yo este material ya está subido al aula, no sé si alguno entró a mirarlo, y queda ahí compartido, y pueden hacer consultas sobre este material. ¿Material complementario, Fabi? Sí, yo creo que lo puse ahí en... Ay, vos sabés que ahora no me acuerdo, ahora me fijo. Yo les dije material complementario en la unidad de aplicaciones, pero bueno, después lo verificamos. Sí, me parece que estaba ahí, que es material complementario. Pero bueno, después verificamos y le decimos, si no. Bueno, ¿de profesorado de matemática hay alguien? Que después si no tenemos que chequear con las listas, sabemos quiénes son, no es para ver quién está el profesorado de matemática. Levanten la mano. ¿Saben cómo levantar la mano? Silvia, ¿sos del profesorado de matemática? Florencia. Ajá. Bueno, por ahí les pido como desafío, no es para que, a ver, capaz que no querían levantar la mano por eso, pero si quieren buscan en internet qué encuentran sobre punto de inflexión o si tienen libros y lo compartimos. ¿Sí? Por ahí ponemos un foro que diga punto de inflexión o en la misma unidad de esta, directamente como asunto, punto de inflexión, y compartan lo que encuentran. ¿Sí? Sí, el miércoles arranca Fabi con integrales y hacemos ir a hacer una introducción quizás de una hora y un poquito, y el resto lo usamos para consultas y terminar el tema para el cuestionario. Hacemos la puesta en común de los ejercicios de derivada. Bien, no sé si... Ya igual arrancamos con integrales porque si no nos vamos a atrasar. Sí, si no nos vamos a atrasar, si bien tenemos un tiempo, pero es bastante complejo también integrales para que entiendan, tenemos integrales y... Aplicación de integrales. Hola, Fabi. Sí, pero recuerden que tienen también las... ¿Cómo? Hola. Que se haya cortado. Ah. Está bien, que me escucho con eco, porque tengo las dos cosas. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bien. Sí, recuerdo que sí, que no podemos demorarnos más, porque hemos pensado en arrancar hoy con integrales y decidimos por ahí postergarlo al miércoles para cerrar esto, porque vimos que no habían hecho muchas consultas y queríamos darle la oportunidad de que consultaran y cerrar con este tema. Así que voy a dejar de hablar y los dejo que consulten. No sé, había algunos ejercicios ahí, yo también puedo preparar, si no alguno. Estamos con un problema porque no funciona el iDrew. Estábamos con Sabrina tratando de hacerlo andar y no... ¿Y no podés? No se puede. Y bueno preguntaron por el no tuvimos suerte. 1L. 1L, sí. Los dueños y ahora hay que pagarlo o qué, pero no funciona. A ver, yo voy a ver si puedo acá. No. El del práctico 4, ¿no es cierto? Sí. Si no, ¿vos lo podés, uno Estela? era del hospital y el otro era el de la gráfica. ¿Qué? Del hospital el del hospital algo había explicado Sofi, y el otro que pedían era el de las gráficas. Sí, que ya lo explicamos también. El de ejercicio 3. Lo explicamos cuando hice el repaso de todo lo que pidieron. Lo explicamos cuando hicimos el repaso de toda la práctica. ¿Comparto, Fabi?
se me escucha? No, Sí, ahí sí. Sí. Ahí sí se te escucha el eco. Sí, ¿qué me decías, Estela? ¿Qué decían? Ahí escucho otra vez. Bueno. Bueno, a ver, ¿se me escucha ahí? ¿Se ve? Sí, todo. ¿Cuál era? ¿El 1? ¿L? El L. Sí, uno de... L. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos coseno de x sobre seno de x. Bueno, estos son del hospital. Recuerden que para poder aplicar el hospital teníamos dos funciones. Esto tendría que dar tiende a 0 sobre tiende a 0 o tiende a infinito sobre tiende a infinito, ¿sí? Si me daba este tipo de indeterminación, nosotros aplicábamos el hospital y lo que hacíamos es derivábamos la función de arriba y derivábamos la función de abajo y veíamos si nos da un valor finito, ¿sí? Eso era, en resumidas, muy por encima, para aplicar la regla del hospital. Ahora, dado este ejercicio, evaluamos el seno de 0, cuando esto tiende a 0, el seno tiende a 0, y acá me da coseno de 0, me da 1, o sea que me daría tiende a infinito, y acá me da que este tiende a 0, por lo tanto, todo esto tiende a infinito. Me está dando una indeterminación de tiende a infinito menos tiende a infinito, ¿sí? Recuerden que cuando me daba este tipo de indeterminación, para poder llevarla a la indeterminación tiende a 0 sobre tiende a 0, o tiende a infinito sobre tiende a infinito, que son a las cuales le voy a poder aplicar la regla del hospital, en este tipo, yo voy a tener, en este tipo de ejercicio, lo que tenemos que operar es sacando como un denominador. Entonces va a quedar x por seno de x. Ay, se me tildó. A ver. ¿Me ven? ¿Hola? Sí, te vemos. Sí, sí te vemos. Se me tildó la tableta. Bueno, andamos mal con el... A ver. Uy. A ver si reacciona. Ahí está. No, pero es el mouse. A ver. Me quedó el mouse enganchado. A ver, espera. Ay, a ver, aguarden un cachito. A ver. A ver si ahí enganchó. Ahí está. Seno de x y arriba me va a quedar x por seno de x. Esto no lo tengo que explicar, lo repito, pero si no tengo comunes, tomo ambos dos. Divido esto por esto, me queda seno de x menos, y acá me va a quedar x por coseno de x, ¿sí? Ahora, vuelvo a evaluar, esto me va a quedar tiende a 0 por tiende a 0, y arriba me va a quedar tiende a 0 menos tiende a 0, que es tiende a 0, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es, siempre marcamos cuando vamos a aplicar el hospital, y ahora vamos a derivar. Entonces la derivada del seno va a ser el coseno de x menos, y vean que acá tienen un producto, así que va a ser el primero derivado es 1 por el segundo sin derivar, más el
primero sin derivar por el derivado del segundo, que es menos el seno. Todo sobre, y esto es un producto, así que tenemos que derivar según la regla de producto. Primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el derivado del segundo. Entonces, ahora vuelvo, cada vez que aplico la regla del hospital, lo que voy a hacer va a ser evaluar, esto me quedó cuando hice destilarla, ahí está. Evalúo y me queda, cuando esto tiende a 0, todo esto tiende a 1, y esto tiende a 0, o sea que esto me va a quedar tiende a 0. El seno de 0 tiende a 0, o sea que acá sigo teniendo tiende a 0 sobre, y acá este era un menos, esto me da tiende a 1, y este me da tiende a 0. O más 1 es 1, y este tiende a 1, o sea que me sigue dando tiende a 0 sobre tiende a 0, ¿sí? Entonces puedo volver a aplicar la regla del hospital. Acá, cuando ya se empieza a complicar, lo pueden hacer por separado si quieren. Quedaría, la derivada del coseno va a ser menos el seno. Puedo distribuir este signo, me va a quedar menos coseno, la derivada es menos el seno, se me va a quedar positivo. Más, y acá vuelvo a tener un producto, ¿sí? Voy a borrar para que no esté tan sucio con todos estos tiende a 0. Si ya lo vieron, así no queda tan sucio todo. Entonces, cuando plantee la derivada del producto de x por menos seno, va a ser el primero derivado, que es 1 por menos el seno de x, más el primero sin derivar por el derivado del segundo, que sería coseno con este menos, me queda el menos acá. ¿Hasta ahí vamos? Sí, no hay preguntas por ahora. Sobre, y ahora 1 por seno sería seno, la derivada sería coseno de x, más, y acá vuelvo a tener la derivada de x por el coseno. 1 por coseno de x, más x por menos el seno de x. Estos son medios pesados porque se van integrando y vamos pasando de una a otra, ¿no? A ver ahora. Acá puedo simplificar. Voy a volver a escribir. Vieron que yo no puse regla del hospital, porque lo que voy a hacer es volver a transcribir para poder evaluar. Y acá me queda coseno de x más coseno de x más, bueno, sería un menos x coseno de x. Ahora, si evalúo, me queda, cuando el x tiende a 0, esto tiende a 1, esto tiende a 1, y esto tiende a 0. 1 más 1 es 2, o sea que acá me va a quedar un tiende a 2. Acá, el seno, esto va a tender a 0, y esto tiende a 1, ahora lo voy a hacer para que lo vayan evaluando. Coseno de 0 tiende a 0, la x tiende a 0, coseno de x tiende a 1, por 1 tiende a 0 es 0. Menos 0, esto tiende a 0 sobre 2, esto me da que tiende a 0. O sea que el resultado es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Este límite. Ahí dicen que sí, Estela. 0. ¿Sí? Estos los que tienen es que son muy, vamos alternando entre seno y coseno, seno y coseno. Si acá hubiera dado tiende a 0 sobre tiende a 0, aplico otra vez lógica y sigo,
es porque no siempre podemos aplicar la hospital, ¿sí? Hay veces que no podemos salvar la indeterminación y no podemos aplicar esta regla para resolver este límite, ¿sí? Por eso no siempre se puede aplicar regla del hospital. Siempre tenemos que llegar a un valor finito, ¿sí? Bueno, no sé si había, la otra era, yo lo copié acá, a ver si no se me tilda. Era el punto 3, me parece. Y decía, indicar el crecimiento de concavidad. Acá se van dando cuenta que si yo hago rectas tangentes, siempre van a ser positivas, ¿sí? Recuerden siempre que esto me da pendientes positivas y esto me da pendientes negativas, ¿sí? La forma de cómo son las rectas tangentes. Si yo tengo rectas cada vez más paradas, van a ser más positivas. Ahí Estela, sí. Ponele negativa, no, más parada negativa ahí. Sí. Justo. Disculpen. Quise ponerlo del otro lado y tenía el azul. Ay, me ahogué. A ver. Bueno, no me toma por el coso. Y acá. Bueno. Justo tengo el gráfico ahí, esperen, ¿no? Esto quiero decirles. Ay. Positivos, si esto tiene una pendiente acá, es cada... Ah, no me toma estando cerquita de ahí. Y negativo, esto es negativo y esto es cada vez más negativo. Entonces acá en cada crecimiento las derivadas serían siempre positivas. En esta las derivadas serían siempre de pendiente negativa. Por eso me dice que es una función decreciente. Esto sería analizar signos y crecimiento de f'. De analizar signos y de f segunda sería, por ejemplo, grafico una más, o bueno, fíjense en esta. O me pego acá, a ver. Vamos a hacer esta. Esta es mi función, ¿la ven? Podría tener un valor, qué sé yo, A. Entonces, es una recta constante. Si yo, acá me grafica mi función. Ahora, si yo tengo que graficar mi f', ¿cómo sería? Si la función es una constante, ¿la derivada qué sería? ¿Igual a qué? ¿Hola? 0, dicen. Sí, 0 dicen. O sea que yo la graficaría acá, así. Y la derivada segunda. Acá las grafico independientemente. No existe. ¿No existe? Solo se animó una. A 0, dice ahora Florencia. 0. Claro, porque si tengo, es como si pusiera acá. Si yo tengo f de x es a, f de
prima va a ser 0. F segunda va a ser 0. F tercera va a ser 0, va a ser siempre 0. ¿Sí? Va a estar siempre así. Entonces, así puedo analizar quizás el signo de crecimiento de la F' y de la F segunda, ¿sí? Porque acá me dan F, entonces voy a construir F', que esto ya lo vimos con Fabi, que ya lo trabajó, y después hacemos F segunda. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Por ejemplo, voy a hacer aquella. Les voy a dejar esta para que la piensen ustedes, porque si no le hago hacer todo yo. Sí, Estela, Pero, ahí, viste, cuando dice signo y crecimiento de F', en realidad les conviene sí graficar la F', y ahora ver voy a qué hacer pasa con la F', por ahí sí. Porque lo primero pero no les era... quería hacer todo yo, porque si no... Supongan que es esto. ¿Cuál sería? Pensando siempre en derivadas, ¿no? En las pendientes. La pendiente de esta derivada, ¿cuál sería? ¿Qué signo tiene la pendiente de esta recta? Que en realidad va a coincidir con esta F', ¿sí? Con esta F, perdón. ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Están perdidos? Positiva, están respondiendo, ¿sí? Ah, positiva. Entonces, si tiene positiva, quiere decir que yo no sé qué pendiente tiene, porque esta me la dieron cualitativamente, no cuantitativamente. No tengo medidas, pero sé que es una pendiente positiva. Por lo tanto, es una pendiente positiva y constante, ¿sí? Entonces, va a estar siempre por encima del eje X y la grafico así. ¿Qué sé yo? Esto es A, no sé. Un valor positivo, ¿sí? O sea que el signo de la F' es positivo. Ahora, ¿cuál sería mi F segunda? Pensando en que acá se juntan siempre los gráficos, ¿no? ¿Cuál sería mi F segunda? Si mi F', tengo que tener mi F', ¿no? Si F' es una constante, ¿cuál sería mi F segunda? Ahí te dicen 0. 0. Por lo tanto, estaría acá. ¿Sí? Entonces, esto lo mismo pensando en las pendientes. Ya Fabi esto lo trabajó, por eso no quiero trabajarlo. Viendo cómo crecían, ¿se acuerdan que Fabi hizo como un... Y yo también lo expliqué, ¿eh? Hizo como siempre creciente. Voy a borrar acá. Les voy a recordar cómo era, solamente, porque esto ya lo vimos varias veces. Voy a borrar acá. Tomo esta. ¿Cómo son las pendientes? ¿Qué signo tienen? Siempre negativas, ¿sí? Y van de un valor negativo chiquito a un valor negativo grande. ¿Lo ven? Que estaría cada vez son más paraditas, cada vez son más verticales. Por eso empiezo de un valor negativo chiquito y voy creciendo un valor cada vez más grande negativo, acá. ¿Sí? Empiezo de más arriba, ¿no? En realidad, si me pongo en concordancia con esto, empieza de por acá. ¿Se dan cuenta? Por eso le pongo un rulito, porque yo no sé si esta es de grado 3, de grado 2. Si fuera de grado 2, esta sería una recta, ¿sí? Esto ya lo vimos, lo armó Fabi y lo vimos en otra clase conmigo también. Así que traten de analizar eso con las pendientes. No sé si había otra consulta.
Bueno, y ahí en lo que graficó Estela, como ya graficó la derivada primera, pueden analizar el signo y el crecimiento de la derivada Sí, primera. Entonces, ¿qué signo tiene? La derivada primera tiene signo negativo. ¿Y cómo es el crecimiento? La derivada primera decrece. Y si no, también se puede hacer, a ver, por ahí Estela, ya que estás ahí, podría hacer la derivada segunda de eso. Tratar eso, pensando que si simplificamos a que eso fuera una recta, sería, las rectas tangentes de esa gráfica serían siempre negativas. Sí, entonces podría ser algo más o menos por ahí, no importa si eso crece o decrece, no se preocupen, simplemente lo importante es que nos va a dar el signo. Entonces, la derivada segunda me va a dar información sobre el crecimiento o decrecimiento de la derivada primera, ¿sí? Porque la derivada segunda es la derivada de la derivada primera. Entonces, la derivada de una función me da información sobre el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces, fíjense, ahí como la derivada segunda es negativa, más allá de que ustedes lo ven en la gráfica, ¿no? Pero como la derivada segunda es negativa, nos da información que de la derivada primera es decreciente. Y a su vez eso es lo que habría que contestar en... es cóncava hacia abajo, como vemos acá, ¿no? Estará cóncava hacia signo abajo. de la derivada primera, claro. Entonces, por ahí la forma de hacer este ejercicio para contestar todos los incisos, más allá que crecimiento o concavidad de la función lo ven en la gráfica, es justamente que hagan todo este esquema, hacer en una hoja aparte, graficar la función, la derivada primera y la derivada segunda, para que ustedes vean la relación que hay entre todas estas cosas que está pidiendo este ejercicio. ¿Sí? La información que me da una derivada de su función anterior. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o ya no vi que hubieran preguntas. A ver si quieren preguntar algún ejercicio más. En el chat no, esos eran los que habían consultado. Bueno, no sé. A ver, chicos, ¿tienen alguna consulta más? ¿No hay consultas? ¿Pudieron hacerlos de maximizar y minimizar los valores? ¿O no han estado avanzando? A ver, por ahí pauso un ratito de la grabación. En la próxima clase empezamos integrales, hacemos repaso de la puesta en común y demás para el cuestionario y ya arrancamos con la práctica nueva, ¿sí? El lunes. Bueno, tienen los foros para ir consultando entonces. Porque si no es al Pepe que me ponga, si no van y se sientan a hacerlo, después se les va a olvidar de vuelta, ¿no? Bueno, avancen, por favor, sí. No, sí, que avancen, por eso estábamos atentos a las consultas que querían hacer, por eso hemos dicho de no avanzar con integrales y ver, pero bueno, traten de ir terminando porque ya el miércoles tenemos que empezar por lo menos a arrancar con la idea de integrales, sobre todo porque hay algunos alumnos que ya están también avanzados, así que avancen de acá el miércoles como para consultar las dudas y ya darle un cierre a estos prácticos. Y como preguntaron antes también, para poder hacer la otra tarea, ¿sí? Que tienen que hacer antes del cuestionario. Sí. Claro, y ya vamos a estar habilitando, claro, el miércoles ya le avisamos cuando habilitamos la tarea de aplicación de este tema sería. ¿Sí? Bueno, entonces dejamos hasta acá. Sí, supongo que sí. No hay... Hoy andan mal los aparatos, che. Se me tiró la tableta. Sí, no, yo no lo encontré. Practiqué antes con el PowerPoint, pero tenía que haber hecho con el PDF. Lenta, no sé. Porque con el Word no... Bueno, pregúntenlo después a través del foro todo lo que no se queden con dudas. Sí, el sábado es lo de derivadas. Es el cuestionario de derivadas. Esténse atentos porque quizás hagamos cambios o pidamos que suban directamente. Estamos probando otras cosas porque esto del archivo soporte por ahí se demoran mucho y no sería lo ideal.
probando a ver si pueden subir la misma foto resolución en el mismo cuestionario, así que estén atentos a las consideraciones que vamos a dar el miércoles, ¿no es cierto, Fabi? Sí, y el horario también. Sí, los horarios también. El horario también lo vamos a dar el miércoles. Vamos a Porque empezar a quizás también cortar y achicar, sí, porque es mucho complicó tiempo un poco achicar. No, y complicó por ahí el horario y había, bueno, algunos, si tienen inconvenientes, por favor lo avisan con anterioridad a la toma, digamos. El miércoles, si tiene algún inconveniente por problemas laborales o algo, que lo avise, porque, bueno, quizás cambiemos el horario del sábado. ¿Sí? Claro. Pero se los vamos a estar confirmando el día miércoles. Así que bueno, si no hay más consultas, bueno, nos despedimos por hoy. Nos despedimos y nos Pero vemos bueno, animarlos a que consulten en los foros, que por ahí no hacen muchas consultas. Estamos a disposición, ¿sí? Para que consulten cuando estimen necesario. ¿Sí? Los esperamos. El cuestionario del sábado ¿quieren sería agregar como algo más, Sofía o Sabri? El cuestionario es como como los cortitos. Después va a haber el integrador obligatorio. Nosotros le vamos a obligar les conviene hacerlo, ¿no? Porque por ahí hay ejercicios que se van a usar también en el integrador. Es importante que hagan todos. Sí, es de autoevaluación y es como para que prueben el recurso también, así que los invitamos a que los hagan todos. ¿Sí? Es la forma de ir probando, ¿no? Fíjense, los invito a que vuelvan a mirar que está subido en el aula virtual todo el cronograma de todas las actividades, tanto obligatorias como no. Entonces ahí están bien aclaradas. ¿Cuáles son las obligatorias que están en rojo, resaltadas en rojo? El resto son tareas que creo que estaban en celeste y las otras son cuestionarios que no son obligatorios. Eso lo tienen, por favor, revísenlo